¿Qué tal amigos? Aquí comienza De Cerca, periodismo independiente. Yo soy William Vianney Solano, periodista de la Red Independiente. Soy defensor de derechos humanos. El coronavirus, la pandemia, el COVID-19, el confinamiento, el encierro, todo esto ha preparado no solamente en Colombia, sino también en el mundo un cóctel con muchos ingredientes, con muchos factores que dejan como resultado, ¿por qué no decirlo?, una crisis, una verdadera crisis que permite florecer una serie de componentes que todos se convierten en peores que la misma pandemia, que el mismo coronavirus. Y me refiero al estrés, a la angustia, a los nervios, al pánico, a una serie de emociones y sentimientos que también convergen en los seres humanos. Creyentes o no, estamos atravesando la misma situación, la misma crisis. En esta oportunidad me es grato presentarles a ustedes a través de cerca al reverendo canónigo Juan Camilo Cabal Moore. Reverendo, muchísimas gracias. Bienvenido a De Cerca. Muchísimas gracias por su invitación. ¿Cómo hay que tomar esta situación de la pandemia del coronavirus? Bueno, independientemente de que seamos creyentes o no, yo pienso que las crisis son necesarias para los seres humanos porque nos permiten tener reestructuración. Los seres humanos debemos estar en una constante evolución y esto nos debe llevar para contemplar, indagar y pensar qué es lo que hemos fallado como sociedad y como familia humana, porque somos la familia humana, todos tenemos una casa común. Hemos maltratado esta casa común, no hemos sido ecológicos, muchos hemos cometido errores garrafales contra el medio ambiente, muchos también hemos descuidado la propia vida y se nos ha olvidado de que somos frágiles, de que la muerte es una realidad inminente, por eso hay que vivir cada día con mayor intensidad. Robert Redeker dice algo al respecto, reverendo Juan Camilo, y es que sobre la muerte dice que a propósito, lo que sucede con la muerte es que tiene muy mala reputación. Pero ¿por qué será que el ser humano entra en una serie de situaciones tan complejas, entre ellas el pánico, el terror, el asombro de todo lo que está sucediendo? Bueno, yo diría que el miedo, según la biología, es un mecanismo de defensa humana. Todos, el sentir miedo, el sentir ira, el sentir todo lo que sentimos, son mecanismos de supervivencia de la especie. Sin embargo, como decía inicialmente, ante este acontecimiento que es incierto, jamás antes visto en nuestra generación, nos genera desaciertos y esos desaciertos nos generan crisis porque no sabemos el mañana. La historia ha sido muy particular en darnos a conocer de que los seres humanos siempre han querido saber más allá de lo que nosotros hemos podido evidenciar con nuestros ojos. El estar bajo la incertidumbre es lo que hace también frágil al ser humano. La pandemia ha sido una de las cosas más complejas que ha vivido o que vivirá esta generación. Pero yo pienso que más que ver el vaso medio vacío, hay que verlo medio lleno. Vuelvo y reitero, la importancia de las crisis. Las crisis que me permitan reestructurarme como persona, como individuo, como sociedad. Pero no la crisis que me lleve a caer en un abismo en el cual no pueda avanzar hacia una mayor proyección, un mayor futuro, un mejor futuro, no solamente para mí, sino para la sociedad. Somos una sociedad demasiado egocéntrica, demasiado centralizada en sí misma,
pero se nos olvida que todos necesitamos de todo. Y eso también nos lo enseñó la pandemia. Todos necesitamos de todo, porque todos somos parte de una misma familia, la familia humana. Tenemos una sola casa común, la tierra. ¿Considera usted, reverendo Juan Camilo Cabal, que esta situación del coronavirus, del COVID-19, de la misma pandemia, es el resultado o es la consecuencia de un desorden o esto es programado, esto tenía que suceder? Bueno, yo siempre he dicho, yo no soy amante a creer en el destino ni en nada de esas cosas. Yo pienso que todo es producto del ser humano, tanto lo positivo como lo negativo. Evidentemente, no quiero caer en esas teorías conspirativas, pero hay una gran realidad de que este tipo de virus se ha presentado no por consecuencias naturales. La pregunta del millón es, y esto lo digo en particular para los creyentes, Dios no tiene nada que ver con eso. Para los incrédulos, la vida no tiene nada que ver con eso. Eso es producto de nosotros, es producto de ti y de mí, de todos aquellos que no hemos contribuido al bienestar social, En que no otras hemos palabras, contribuido. en otras palabras, podría denominarse o llamarse pandemia. ¿Será una pandemia entonces? Podemos decir que es una pandemia. Sin embargo, yo pienso de que independientemente de las causas, esto nos debe llevar para la unidad. Un mundo dividido, un mundo donde cada vez hay más protestas, un mundo donde cada día está más ausente el amor, porque es que el amor no es simplemente una expresión o un sentimiento. El amor mueve al mundo y muchas veces por alejarnos del amor estamos sosegados por el poder, estamos sosegados por tantas cosas negativas que no nos permiten tener fraternidad con los otros. Yo pienso que esta situación, sea producida por la naturaleza o por el hombre, aunque yo creo que fue por el hombre, nos debe llevar a todos, vuelvo y reitero, a reestructurarnos, a perdonarnos y también a amar a los demás. Bien sea, como lo dice usted, reverendo Juan Camilo Cabal Moore, que se pueda tratar de la consecuencia de un desorden del ser humano y de su misma condición humana en torno a su comportamiento con la madre tierra, como también puede ser cierto, sin descartar la posibilidad de que sea, como lo digo yo, una pandemia, un, un plan para buscar un objetivo, como quiera que sea, como lo dice usted, nos tiene que esta situación invitar a algo, a reorganizarnos, no sé. ¿De qué manera tenemos que tomar esta eventualidad que es atípica, ya usted lo subrayaba anteriormente, en nuestra cotidianidad, independientemente de nuestro credo, independientemente de nuestro deber ser, independientemente de nuestra proyección social? Bueno, lo primero es enfrentar la realidad y ser responsables. ¿Qué significa ser responsables? Me da mucha angustia y también un poco de coraje cuando veo personas sin la mascarilla, cuando veo personas sin los cuidados de bioseguridad. Eso me parece que es el primer punto, ¿no? Sea pandemia o pandemia, es el primer punto, porque efectivamente es una realidad, hay muertos, no es un mito, es una realidad. Lo segundo, esto debe generar un cambio de conciencia social general. Si no, esta situación tan grave y tan inédita no genera un cambio de conciencia general, créame que estamos ante una crisis como sociedad humana. O sea, se perdió el Porque esfuerzo. de alguna u otra forma,
Porque vuelvo y reitero, los grandes emprendedores utilizan la crisis para hacer cada día mejor. Así lo dijo Albert Einstein, ¿no? A propósito. Así es, son palabras de Albert Einstein. Pero nosotros no podemos dejar que la crisis nos deje de alguna u otra forma cada día más divididos. O sea que Nosotros, en otras palabras, mm, permaneciendo en el credo, arropados por un credo, ni Dios permita que volvamos a ser como antes, o hay que volver a ser como antes. yo te voy a responder algo que le dije a una viejita de mi comunidad, que me dice, ay padre, ojalá Dios quite el virus. Y yo dije, mija, no lo va a quitar. Ay, ¿cómo así, padre? Si Dios todo lo puede, sí, pero no quiere, Él ya nos dio libertad. Usted verá qué hace con su libertad. Los seres humanos muchas veces no hemos sabido manejar nuestra libertad. Y producto de no saber manejar la libertad, hemos cometido ese tipo de atrocidades, como no respetar al ser humano y a la madre naturaleza. Aquí pedimos que no volvamos a ser como antes o que por fortuna ya no vamos a ser como antes. Yo diría que todos los días es un cambio diferente, nunca somos como antes. Todos los días es una permanente evolución. Yo no soy igual que ayer, ni hace un año, ni dos. Y este contexto no va a ser el mismo de dentro de 50 años o de hace 50 años. Todo va a ser para una evolución, para crecimiento o decrecimiento. Yo digo que en ese tipo de términos no me profundizaría porque el contexto de lo moral es muy relativo. Sin embargo, hay una ley natural, es que todos los seres humanos debemos luchar por manejar paz, perdón y servicio. Me hace acordar usted, reverendo canónigo Juan Camilo Cabal Moore, a los enemigos de la paz, de los que quieren hacer añicos la paz. El coronavirus ha tomado la misma postura, porque por ejemplo, en el momento de la celebración litúrgica, tengo entendido que hay un momento en que se dan el saludo de la paz. Y el coronavirus, nada que ver con abrazos, ni paz, ni nada de esas cosas. O sea que en Pero, cierta forma tiene como la misma postura del distanciamiento con el otro, ¿no? Y coloquémonos la mascarilla para no hablarle y no nos demos la mano, ni nos demos saludos de paz, ni nada de esas cosas. quiero hablar de dos cosas, la paz nacional y la paz ontológica. Cuando el sacerdote en la liturgia anglicana o en la liturgia de la Iglesia Católica dice la paz del Señor esté con todos ustedes, es la consecuencia de Jesús dentro del corazón del ser humano. Cuando aceptas a Jesús, hay paz en tu vida. Si no eres creyente, si no le debes nada a nadie, si perdonas, si amas, si sirves, tienes paz en tu vida. Ahora bien, hablemos de la paz nacional. En esta pandemia o plandemia han salido hasta decretos presidenciales y han de alguna u otra forma vulnerado todo lo que El eh, conducto, el conducto que afecta también sobremanera lo que establece una verdadera democracia. la discusión dentro de un Capitolio, digámoslo así, ¿no? Efectivamente, entonces, cuando se vulnera lo que está en la Carta Magna, cuando se aprovechan los momentos de crisis para generar otras crisis que efectivamente siempre sufren los pobres, porque qué duro es ser pobre en Colombia, qué duro. En ese momento, los dueños del poder simplemente están pensando en sus intereses. Yo quisiera hacer una invitación a los dueños del poder. Quisiera hacer esa invitación a todos aquellos que ostentan el poder político y recordarles que desde la filosofía, desde la concepción griega, la política es el arte del servicio, no la destrucción del pueblo por medio de legislaciones que ni siquiera son legales. La paz
nunca se va a poder lograr desde que el mismo gobierno no haga lo posible para que se concrete. Y la paz tampoco se va a lograr cuando cada uno, usted y yo, y todos aquellos que nos ven de cerca, el periodismo independiente y todas las personas que nos conozcan, si nosotros no somos, como dice aquel Francisco de Asís por allá en 1280, instrumentos de paz. Por eso a mí me parece hermosísima esa oración que dice, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Unas palabras muy concretas, claras y precisas de Francisco Bernardone, de la ciudad de Asís, más conocido como Francisco de Asís, que llegó a ser santo porque se convirtió en el hermano del universo, ¿no? Donde veía al otro a su propio hermano. Preguntando al respecto cierta concatenación o conectividad entre lo fisiológico y lo sociopolítico en el tema de la salud, del tema del coronavirus, le da a uno como la impresión, es impresión de William Vianney, ¿no? Es una impresión de William Vianney, que el coronavirus, a propósito con los elementos de bioseguridad, el distanciamiento, el silencio a través de una mascarilla, de una tapabocas, ¿no le estará haciendo un flaco favor en cierta forma y tangencialmente a aquellos que se oponían o por lo menos se oponen a, a las manifestaciones, a las protestas? Porque qué casualidad, reverendo canónigo Juan Camilo Cabal Moore, que justo por esta misma época en que el mundo parecía estar en un proceso de despertarse, de manifestarse, de protestar masivamente, aparece este virus, este coronavirus, hacerle ese flaco favor, no digo directamente, pero por lo menos tangencialmente, de que todo el mundo calladito y pa' adentro. Qué casualidad. ¿Qué opinión le merece? Bueno, esto sí puede ser una gran simbología y una gran apología al silencio, ¿no? Independientemente de que hay que llevar de manera responsable todos los elementos de bioseguridad, que ojalá el uso de las mascarillas no nos permitan quedar en silencio, porque cuando quedamos en silencio también somos cómplices. E incluso voy a decir algo muy fuerte, también podemos llegar a asesinar en medio de nuestro silencio. Como decía San Agustín, en mi caso particular, que siempre me he catalogado por luchar en pro de los pobres, yo trabajo con una comunidad muy vulnerable del sector de Cali, no haciendo proselitismo ni religioso, porque incluso yo no celebro allá ni la Eucaristía, no haciendo un proselitismo tampoco político, porque nada que ver, pero sí con la convicción de que Jesús está en el pobre. Y los que más sufren en Colombia son aquellos que están desprotegidos. Silere non possum, decía San Agustín, yo no me puedo callar. No podemos callar ante las inclemencias, ante la muerte de los líderes sociales, ante las masacres que están aconteciendo en este país diariamente. Por eso invito a que denunciemos, que levantemos la voz. Así suena un poco ahogada con la mascarilla, con el tapabocas, pero no podemos callar. Suena eh, jocoso, quizás para algunas personas o para cierto sector, las aseveraciones del mismo gobierno a través de sus ministros o de la vicepresidenta, que en su momento dijo que los únicos que no cumplen con la pandemia o el confinamiento son los asesinos, porque estos sí salen justamente a matar sin importar que hay pandemia o que hay confinamiento, porque mire, a lo sumo ya
superamos por lo menos 3 docenas de asesinatos, homicidios colectivos, para no llamarlo masacres como tiene que ser, llamándolo por su nombre. Reverendo. Sí, no, ahí no Yo pienso que a veces el gobierno está totalmente desfasado con sus ministros. A veces no, la gran mayoría de las veces. Pareciese que no vivieran en ese contexto, pareciese que no vivieran en esta realidad. Nosotros no podemos pasar por alto que han ocurrido infinidad de atrocidades en este tiempo de pandemia. Estamos regresando, William Aney, estamos regresando prácticamente a los 80 y 90. Este gobierno ha sido un retroceso. Un retroceso. Es increíble, por ejemplo, que magistrados de la Corte estén amenazados. Es increíble que ocurran estos asesinatos colectivos, estas masacres, y todo siga igual. Es increíble el que ocurra fuerza de poder en las fuerzas públicas, que ocurra exceso de poder, perdón, en las fuerzas públicas, y que todo siga igual, que no haya una reestructuración en la policía. No podemos callar. No podemos callar. Le sumo algo más, reverendo. La comunidad negra vuelve a ser los primeros renglones de las víctimas que están dejando todos estos masacres. Estuve hablando con el doctor Eduardo Arroyo, el coordinador de Metropacífico de la Comisión de la Verdad, y hacía un llamado, vehemente llamado al gobierno y a la presidencia de la República para que actuara inmediatamente frente al asesinato sistemático de la comunidad negra en Colombia, porque la gran mayoría, tristemente, de las víctimas que están arrojando estas masacres en Colombia son los negros, los campesinos y la comunidad indígena del departamento del Cauca. ¿Cómo recibe usted, reverendo canónigo Juan Camilo Cabal Moore, esta connotación, esa aseveración de la Comisión de la Verdad? Es una triste realidad y yo le anexo las mujeres. Lo que son las comunidades negras en las cuales pertenezco, los indígenas y las mujeres somos los más vulnerados del país. Y somos los que hemos sido más atacados. Somos los que más hemos sufrido la inclemencia del poder que está de alguna otra forma, no solamente asesinando nuestras vidas, sino la integridad de un pueblo colombiano. Realmente, nosotros, ante esta realidad, yo siempre he invitado, sin caer tampoco en los excesos, en la distorsión, de que nos rebelemos, de que hagamos desobediencia civil. Si nosotros paralizamos, podemos lograr la paz. Hay algo muy curioso. Está en el billete de menor denominación una frase de Jorge Eliezer Gaitán, si no estoy mal. Yo no soy un hombre, decía él, yo soy un pueblo, y el pueblo es superior a sus dirigentes. Qué triste que esa frase esté en el billete de menor denominación y en el que menos de alguna otra forma se utiliza o se le da tanto valor, ¿no? Esa frase debería estar en el billete de 50 para que lo tengamos siempre presente e impreso en nuestras mentes. El pueblo es superior a los dirigentes. Nosotros, cuando estamos unidos, podemos hacer grandes cosas. Y no podemos tampoco, de alguna u otra forma, pasar por alto la muerte de nuestros hermanos negros, indígenas y de las mujeres. Estas comunidades que han sido marcadas
por la desigualdad, marcadas por la estigmatización, marcadas por el machismo, marcadas por tantas cosas que nos sectorizan y nos aíslan de los que ostentan el poder. Cuando nosotros luchamos en conjunto, en miras de un bien social, en miras de un bien común, para generar un cambio podemos hacer muchas cosas, pero el paso es algo constitucional, desobediencia civil. Él es el reverendo canónigo Juan Camilo Cabal Moro. Está en De Cerca, periodismo independiente. Y la frase nos la deja él, sencillamente, ¿no? Sencillamente, en esta oportunidad. Hay quienes no pueden aflojar sus propias cadenas y sin embargo liberan a sus amigos. Una frase de Frieden Wilhelm Nietzsche. Ninguno de nosotros que se sienta atado está imposibilitado de ayudar o propiciar que el otro recupere su libertad. Yo soy William Vianney Solano. De esta forma llegamos al final de este espacio de cerca, periodismo independiente. Con permiso. Hasta luego, padre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su invitación, William.